Biografía de Albert Einstein. Biografía 23x60. Desde su juventud, en que fuera admirador de Jost Winteler y amigo de Friedrich Adler, Einstein se había sentido tan atraído por el ideal del socialismo como por el de la libertad individual. La revolución de Berlín, liderada por un conjunto de socialistas, consejos obreros, comunistas, así como otros miembros y organizaciones de la izquierda, le obligaría ahora a afrontar casos en los que ambos ideales entraban en conflicto. Durante el resto de su vida, Einstein suscribiría un socialismo democrático con una base liberal y antiautoritaria. Defendería la igualdad, la justicia social y la constricción del capitalismo. Sería un fiero defensor de los más débiles. Pero en la medida en que hubiera revolucionarios que se sintieran tentados por el deseo bolchevique de imponer un control centralizado, o en la medida en que un régimen como el de Rusia le conmocionara por su Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 322 preparado por Patricio Barros. Autoritarismo, el amor instintivo de Einstein por la libertad individual normalmente provocaría en él una reacción de desdén. Para él, el socialismo refleja el deseo ético de eliminar la espantosa brecha existente entre las clases y producir un sistema económico más justo, escribiría su hijastro político, refiriéndose a las actitudes de Einstein durante la década de 1920. Y sin embargo no puede aceptar un programa socialista. Aprecia demasiado la aventura de la soledad y la felicidad de la libertad como para acoger favorablemente un sistema que amenaza con eliminar completamente al individuo. 623 sería aquella una actitud que se mantendría constante. La filosofía política básica de Einstein no experimentó cambios significativos a lo largo de su vida, decía el socialista Otto Nathan, que llegaría a convertirse en íntimo amigo de Einstein y, luego, en su albacea literario cuando éste se trasladó a Estados Unidos. Acogió favorablemente los sucesos revolucionarios de Alemania en 1918 debido a su interés por el socialismo y especialmente por su profunda e incondicional devoción a la democracia. Un aspecto básico de su pensamiento político era el reconocimiento de la dignidad del individuo y la protección de la libertad política e intelectual. 624 Cuando los revolucionarios estudiantiles de Berlín encarcelaron al rector y a sus decanos, Einstein acudió a poner en práctica su filosofía. Aquel día, el físico Max Born estaba en la cama con gripe cuando sonó el teléfono. Era Einstein. Iba a ir a la universidad para ver qué podía hacer para que liberaran al rector y a los decanos, e insistió a Born para que se levantara de la cama y le acompañara. Luego ambos fueron a buscar a un amigo común, el psicólogo y pionero de la Gestalt Max Wertheimer, quizá en la creencia de que su especialidad podría resultar más útil que la física teórica para lograr su objetivo. Los tres fueron en tranvía desde el piso de Einstein hasta el Reichstag, donde se reunían los estudiantes. Al principio una numerosa multitud les impidió ir a Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 323 preparado por Patricio Barros Paso, pero cuando reconocieron a Einstein les dejaron pasar y les condujeron a la sala de conferencias donde se reunía el soviet estudiantil. El presidente le saludó y le pidió que aguardara mientras el grupo terminaba de elaborar sus nuevos estatutos de gobierno de la universidad. Luego se volvió a Einstein. Antes de que atendamos a su petición de palabra, profesor Einstein, ¿me permite preguntarle qué opina de los nuevos reglamentos? Einstein hizo una breve pausa. Algunas personas se ven condicionadas de manera instintiva a ser comedidas en sus palabras, tratar de agradar a sus oyentes y disfrutar de la comodidad que proporciona la conformidad. Pero no Einstein. Lejos de ello, respondió críticamente. Siempre he creído que la institución más valiosa de la universidad alemana es la libertad académica, por la que en ningún momento se dice a los profesores lo que han de enseñar, y los estudiantes pueden elegir a qué clases asistir sin demasiada supervisión ni control, declaró. Sus nuevos estatutos parecen abolir todo esto. Yo me sentiría muy afligido si se pusiera fin a la vieja libertad. En aquel punto, recordaría Born, los arrogantes jóvenes caballeros permanecían sumidos en un perplejo silencio. Aquello no ayudó en nada a su misión. Tras cierta discusión, los estudiantes decidieron que aquellos tres hombres no tenían autoridad para liberar al rector y a los decanos. De modo que Einstein y compañía salieron del palacio del canciller del Reich para buscar a alguien que sí la tuviera. Al final lograron encontrar al nuevo presidente alemán, que parecía preocupado y desconcertado, además de perfectamente dispuesto a garabatear una nota ordenando la liberación. Aquello funcionó.
El trío logró que soltaran a sus colegas y, como recordaría Born, salimos del palacio del canciller con la moral muy alta, sintiendo que habíamos tomado parte en un acontecimiento histórico y confiando en haber visto la última muestra de la arrogancia prusiana. 625 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 324 preparado por Patricio Barros. Luego Einstein se dirigió a una masiva reunión de la reavivada Liga de la Nueva Patria, donde pronunció un discurso de 2 páginas que llevaba consigo en su enfrentamiento con los estudiantes. Calificándose a sí mismo de viejo creyente en la democracia, dejó claro de nuevo que sus sentimientos socialistas no le llevaban a simpatizar con los controles de estilo soviético. Todos los verdaderos demócratas debemos estar en guardia para que la vieja tiranía de clase de la derecha no se vea reemplazada por una nueva tiranía de clase de la izquierda, declaró. Parte de la izquierda insistía en que la democracia, o al menos la democracia liberal pluripartidista, había de dejarse a un lado hasta que pudiera educarse a las masas y arraigar a una nueva conciencia revolucionaria. Einstein se mostró en desacuerdo. No nos dejemos seducir por la impresión de que temporalmente es necesaria una dictadura del proletariado para meter el concepto de libertad en la cabeza de nuestros compatriotas, dijo a los congregados. Lejos de ello, calificó el nuevo gobierno alemán de izquierdas de dictatorial y exigió que convocara elecciones abiertas de inmediato, eliminando así lo antes posible cualquier temor ante una nueva tiranía. 626 años después, cuando Adolf Hitler y sus nazis accedieran al poder, Einstein recordaría con pesar lo sucedido aquel día en Berlín. ¿Recuerdas todavía aquella ocasión, hace unos 25 años, en que fuimos juntos al edificio del Reichstag, convencidos de que podíamos convertir a las personas que allí había en honestos demócratas? Le escribiría a Born. Qué ingenuos éramos para ser cuarentones. 627 El matrimonio con Elsa. Justo después que terminara la guerra, finalizaron también los trámites del divorcio de Einstein. Como parte del proceso, se vio obligado a hacer una Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 325 preparado por Patricio Barros. Declaración admitiendo haber cometido adulterio. El 23 de diciembre de 1918 compareció ante un tribunal de Berlín, se puso delante del juez y declaró. He estado viviendo con mi prima, la viuda Elsa Einstein, divorciada de Lowenthal, durante unos 4 años y medio, y esas relaciones íntimas han continuado desde entonces. 628 Para demostrarlo, llevó a Elsa consigo cuando viajó a Zúrich el mes siguiente para dar allí su primera tanda de clases. Sus clases inaugurales, a diferencia de las finales, contaron con tal asistencia que, para fastidio de Einstein, se apostó un policía en la puerta para evitar que entrara público no autorizado. Hans Albert fue a verle a su hotel, presumiblemente cuando Elsa no estaba presente, y asimismo Einstein pasó unos días en Arosa, donde Eduard seguía recuperándose en un sanatorio. 629 Einstein permaneció en Zúrich hasta el 14 de febrero, el día en que se presentó ante 3 magistrados locales que le otorgaron su definitiva sentencia de divorcio. Esta incluía las condiciones relativas a su hipotético premio Nobel. En su declaración, Einstein había puesto disidente como religión, pero en la sentencia de divorcio al funcionario de turno había escrito mosaica. También a Marik se la calificaba de mosaica, a pesar de que desde su nacimiento era cristiana ortodoxa serbia. Como era costumbre, la sentencia incluía la orden de que se impide al acusado Einstein contraer nuevo matrimonio por un período de 2 años. 630 Pero Einstein no tenía la menor intención de obedecer aquella condición. Había decidido ya que se casaría con Elsa, y acabaría haciéndolo en el plazo de 4 meses. Su decisión de volver a casarse vino acompañada de un drama que, sin duda alguna, resultaba extravagante incluso para la pauta normal en su inusual dinámica familiar. Este tuvo que ver con la hija de Elsa Einstein, Use, y el médico, pacifista y aventurero Georg Nikolai. Ilse, que entonces tenía 21 años, era la mayor de las 2 hijas de Elsa. Einstein la había contratado como secretaria del Instituto de Física Kaiser Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 326 preparado por Patricio Barros Guillermo, todavía no construido, pero de cuya creación se suponía que se estaba encargando él, el único científico que había contratado hasta el momento era su fiel astrónomo Freundlich. De carácter animoso e idealista, y de una delicada belleza, el aura de Ilse se veía reforzada por el hecho de que de niña había perdido la visión de un ojo a causa de un accidente.
También se sentía atraída por la política radical y los hombres fascinantes como las polillas por la llama. No es de extrañar, pues, que cayera presa de Georg Nicolai, quien había colaborado con Einstein en 1914 en la respuesta pacifista al llamamiento al mundo culto de los intelectuales alemanes. Entre otras cosas, Nicolai era un médico especializado en electrocardiogramas que había tratado ocasionalmente a Elsa. Brillante ególatra con un insaciable apetito sexual, había nacido en Alemania y había vivido en París y en Rusia. Durante una visita a este último país había hecho una lista con las mujeres con las que había tenido sexo, un total de 16, incluyendo 2 parejas madre-hija. Ilse se enamoró de Nicolai y de su política. Además de ser su amante, al menos brevemente, le ayudó a mecanografiar y distribuir sus cartas de protesta. También le ayudó a persuadir a Einstein de que respaldara la publicación de la obra pacifista de Nicolai y la biología de la guerra, que incluía su frustrado manifiesto de 1914 y una serie de escritos liberales de Kant y otros autores alemanes clásicos. 631 Inicialmente Einstein había respaldado su proyecto editorial, pero a principios de 1917 había calificado la idea de completamente vana. Nicolai, que había sido reclutado como humilde enfermero por el ejército alemán, pensaba por alguna razón que Einstein financiaría la empresa, y no dejaba de acosarle. No hay nada más difícil que decir que no a Nicolai, le escribió Einstein, refiriéndose a él en tercera persona. Este hombre, que en otras cosas es tan sensible que incluso la hierba al crecer representa para él un considerable estrépito, parece casi sordo cuando el sonido incluye una negativa. 632 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 327 Preparado por Patricio Barros en una de las visitas de Ilse a Nicolai, ella le dijo que Einstein estaba pensando en casarse con su madre. Nicolai, especialmente aficionado al arte de ser amante a la vez de la madre y la hija, le dijo a Ilse que Einstein se equivocaba. Debería casarse con ella, y no con su madre. No está claro a qué clase de juego psicológico estaba jugando con la mente de su joven amante. Y tampoco lo está a qué clase de juego psicológico jugaba ella con la mente de él, o con la suya propia, cuando le escribió una detallada carta en la que le decía que de repente la cuestión de Ilse o Elsa había pasado a convertirse en un hecho para Einstein. La carta resulta tan llamativa y curiosa que vale la pena reproducirla íntegramente. Tú eres la única persona a la que puedo confiar lo siguiente y el único que puede darme consejo. Recordarás que recientemente hablamos del matrimonio de Albert y mamá, y tú me dijiste que considerabas que un matrimonio entre Albert y yo resultaría más adecuado. Yo no me lo tomé en serio en ningún momento hasta ayer mismo. Ayer surgió de repente la cuestión de si Albert quería casarse con mamá o conmigo. Esta cuestión, inicialmente planteada medio en broma, se convirtió en unos minutos en un tema serio, que ahora hay que considerar y discutir de manera plena y completa. El propio Albert se niega a tomar una decisión, y está dispuesto a casarse o conmigo o con mamá. Sé que Albert me quiere mucho, quizá más de lo que me querrá nunca ningún otro hombre. Él mismo me lo dijo ayer. Por una parte, incluso podría preferirme como su esposa, dado que yo soy joven y podría tener hijos conmigo, lo que naturalmente no se aplica en absoluto en el caso de mamá. Pero es demasiado decente y quiere demasiado a mamá para incluso mencionarlo. Ya sabes lo que siento por Albert. Le quiero mucho. Le tengo el mayor respeto como persona. Si alguna vez ha habido una auténtica amistad y camaradería entre dos seres de distinto tipo, así son ciertamente mis sentimientos por Albert. Jamás he querido ni he sentido el menor deseo de estar con él. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 328 Preparado por Patricio Barros físicamente. No ocurre lo mismo en su caso, al menos recientemente. En una ocasión me reconoció lo difícil que se le hace mantenerse a raya. Pero ahora creo que mis sentimientos por él no son suficientes para la vida conyugal. La tercera persona que todavía falta mencionar en este extraño, y en verdad también sumamente cómico asunto, sería madre. Por ahora, puesto que todavía no cree firmemente que yo hable en serio. Me ha dejado escoger con total libertad. Si ella viera que yo solo podía ser realmente feliz con Albert, seguro que se apartaría por amor a mí. Pero sin duda a ello le resultaría amargamente duro. Y además no sé si en realidad sería justo que, después de todos sus años de lucha, yo hubiera de competir con ella por el lugar que se había ganado ahora que finalmente ha logrado su propósito. Los ignorantes de los abuelos se sienten, lógicamente, horrorizados ante esos nuevos planes.
Madre supuestamente sería desgraciada y otras cosas desagradables. Albert también pensaba que, si yo no deseaba tener un hijo suyo, sería mejor para mí que no me casara con él. Y yo la verdad es que no tengo tal deseo. ¿Te parecerá peculiar que yo, una tonta poquita cosa de 20 años, tenga que decidir sobre asuntos tan serios? Apenas me lo puedo creer, y además me siento muy desdichada haciéndolo. Ayúdame. Tuya, Ilse. 633 en la parte superior de la primera página escribió una nota en letras grandes. Por favor, destruye esta carta inmediatamente después de leerla. Pero Nikolai no lo hizo. ¿Era cierto? ¿Lo era solo a medias? ¿Acaso aquí la verdad era relativa al observador? La única evidencia que tenemos de la posible indecisión de Einstein entre madre e hija es esta carta. Nadie más, ni entonces ni posteriormente, mencionaría nunca la cuestión. La carta fue escrita por una apasionada y enamoradiza joven a un apuesto mujeriego cuyas atenciones Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 329 preparado por Patricio Barros anhelaba. Quizá fuera meramente una fantasía, o un ardid para provocar los celos de Nikolai. Como suele ocurrir con la naturaleza, y especialmente con la naturaleza humana, puede que la realidad subyacente, si es que hay tal cosa, no resulte cognoscible. Lo cierto es que Einstein se casó con Elsa en junio de 1919, e Ilse acabó permaneciendo muy próxima a ellos. Las relaciones entre la familia Einstein parecían mejorar en todos los frentes. Ya al mes siguiente, Albert fue a Zurich a ver a sus hijos, y estuvo con Hans Albert en el piso de su primera esposa mientras ésta se hallaba ausente. Elsa parecía preocupada por la situación, pero él la tranquilizó en al menos 2 cartas diciéndole que Marik apenas hacía acto de presencia. Acampar en la guarida de la leona está resultando muy útil, le decía en una, y no hay temor de que ocurra ningún incidente. Juntos, él y Hans Albert fueron a navegar, tocaron música y construyeron una maqueta de aeroplano. El chico me produce una indescriptible alegría, le escribiría a Elsa. Es muy diligente y persistente en todo lo que hace. También toca muy bien el piano. 634 Sus relaciones con su primera familia eran ahora tan tranquilas que, durante su visita de julio de 1919, Einstein volvió a pensar que tal vez debería trasladarse allí con Elsa y sus hijas. Esto desconcertó por completo a Elsa, que había dejado muy clara su opinión al respecto. De modo que Einstein lo dejó correr. Cálmate, pues, y no temas nada. 635 El nuevo matrimonio de Einstein no se parecía al anterior. No era romántico ni apasionado. Desde el primer momento, él y Elsa tuvieron camas separadas en extremos opuestos de su laberíntico piso de Berlín. Tampoco era intelectual. Como diría ella posteriormente, entender la relatividad no es necesario para mi felicidad. 636 Por otra parte, Elsa tenía talento en asuntos prácticos que a menudo escapaban a su marido. Hablaba bien francés e inglés, lo que le permitía hacer de traductora y representante de él cuando viajaban. No tengo Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 330 preparado por Patricio Barros talento en nada especial salvo quizá como esposa y madre, decía. Mi interés por las matemáticas se da principalmente en las facturas de la casa. 637 Este comentario refleja su humildad, al tiempo que una cierta inseguridad sosegada, pero no le hace justicia. No era tarea sencilla desempeñar el papel de esposa y madre de Einstein, que requería ambas cosas, ni gestionar sus finanzas y su logística. Y ella lo hacía con buen juicio y afabilidad. Aunque de vez en cuando sucumbía a ciertas pretensiones que llevaba aparejada su posición, en general exhibía unas maneras sencillas y la capacidad de reírse de sí misma. Y de ese modo contribuía a asegurarse de que su esposo conservara también esos rasgos. El matrimonio de hecho constituía una sólida simbiosis y, en general, servía adecuadamente a las necesidades y deseos de ambas partes. Elsa era una mujer activa y eficiente, ansiosa de servir y proteger a Einstein. Le gustaba la fama de este, y, a diferencia de él, no trataba de ocultar ese hecho. También sabía apreciar la posición social que ello les daba, aunque significara que tuviera que ahuyentar alegremente a periodistas y otros invasores de la intimidad de su esposo. Le gustaba tanto que él la cuidara como cuidarle a él. Ella le decía cuándo comer y a dónde ir. Le hacía las maletas y le distribuía el dinero en efectivo. En público se mostraba protectora con aquel hombre al que ella llamaba el profesor o simplemente Einstein. Todo esto le permitía a él pasar horas y horas en un estado de distracción,
centrándose más en el cosmos que en el mundo que le rodeaba. Y a ella eso le producía tanta emoción como satisfacción. El Señor ha puesto en él muchas cosas hermosas, y yo lo encuentro maravilloso, aunque la vida a su lado resulte enervante y difícil, diría en cierta ocasión. 638 Cuando Einstein se hallaba en uno de sus períodos de intenso trabajo, como ocurría a menudo, Elsa advertía la necesidad de apartar de él cualquier elemento perturbador, señalaba un pariente. Solía hacerle su comida Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 331 Preparado por Patricio Barros Favorita de base de sopa de lentejas y salchichas, iba a buscarle a su estudio y luego le dejaba solo mientras comía mecánicamente. Pero si murmuraba o protestaba, ella le recordaba lo importante que para él era comer. La gente tiene siglos para descubrir las cosas, solía decirle, pero tu estómago no, ese no va a esperar siglos. 639 Llegó a saber, por la mirada ausente de sus ojos, cuando estaba atrapado por un problema, como ella decía, y, por tanto, no había que molestarle. Entonces él caminaba de un lado a otro de su estudio, y ella hacía que le subieran la comida. Cuando su período de intensa concentración terminaba, finalmente bajaba a comer a la mesa, y a veces les pedía a Elsa y a sus hijas si querían salir a dar un paseo con él. Ellas siempre accedían, pero jamás hacían la propuesta por sí mismas. Es él quien tiene que pedirlo, se decía en un periódico que había entrevistado a Elsa, y cuando les pide salir a dar un paseo ellas saben que su mente se ha aliviado del trabajo. 640 A la larga, Ilse, la hija de Elsa, se casaría con Rudolf Kaiser, editor de la principal revista literaria de Alemania, y formaron un hogar siempre lleno de arte, artistas y escritores. Su hermana Margot, a la que le gustaba la escultura, era tan tímida que a veces se escondía bajo la mesa cuando venían invitados de su padre. Vivió en casa con ellos aún después de casarse, en 1930, con un ruso llamado Dmitry Marianov. Con el tiempo resultaría que los dos yernos acabarían escribiendo sendos libros igualmente floridos, aunque indistinguibles, sobre la familia Einstein. Pero de momento, Einstein, Elsa y sus dos hijas vivían juntos en un piso espacioso y oscuramente amueblado situado cerca del centro de Berlín. El papel de las paredes era de color verde oscuro y los manteles, de lino blanco con bordados de encaje. Uno sentía que Einstein sería siempre un extraño en aquella casa, diría su amigo y colega Philip Frank, un bohemio que estaba de huésped en una casa burguesa. Desafiando la normativa del edificio, convirtieron 3 habitaciones del desván en un estudio buhardilla al que añadieron una gran ventana. En Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 332 Preparado por Patricio Barros Ocasiones estaba polvoriento, nunca se ordenaba, y los papeles se amontonaban bajo la benigna mirada de Newton, Maxwell y Faraday. Allí Einstein solía sentarse en un viejo sillón, con el cuaderno en las rodillas. Ocasionalmente se levantaba a andar y luego se sentaba de nuevo a garabatear las ecuaciones que, según esperaba, iban a ampliar su teoría de la relatividad convirtiéndola en una explicación del cosmos. 641 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 333 Preparado por Patricio Barros Capítulo 11 El universo de Einstein 1916-1919 En el estudio de su casa de Berlín. Contenido. Cosmología y agujeros negros, 1917 El eclipse de 1919 Cosmología y agujeros negros, 1917 La cosmología es el estudio del universo en su conjunto, incluyendo su tamaño y su forma, su historia y su destino, de un extremo al otro, desde el comienzo hasta el fin de los tiempos. Se trata, pues, de un tema no menor. Y nada fácil. Ni siquiera resulta sencillo definir qué significan esos conceptos, o siquiera si tienen significado. Con las ecuaciones del campo gravitatorio de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 334 Preparado por Patricio Barros Su teoría de la relatividad general, Einstein sentó las bases para el estudio de la naturaleza del universo, convirtiéndose de modo en el principal fundador de la cosmología moderna. Le ayudó en dicha empresa, al menos en las primeras etapas, un profundo matemático y aún más distinguido astrofísico, Karl Schwarzschild, que dirigía el observatorio de Potsdam. Este leyó la nueva formulación de la relatividad general de Einstein, y a comienzos de 1916 se propuso tratar de aplicarla a los objetos del espacio. Había algo que hacía muy difícil el trabajo de Schwarzschild.
Durante la guerra se había presentado voluntario al ejército alemán, y cuando leyó los artículos de Einstein estaba destinado a Rusia, encargado de establecer la trayectoria de los proyectiles de artillería. Pese a ello, supo encontrar tiempo para calcular cómo sería, de acuerdo con la teoría de Einstein, el campo gravitatorio en torno a un objeto en el espacio. Fue una especie de equivalente, en tiempos de guerra, de la capacidad de Einstein de elaborar la teoría de la relatividad especial mientras examinaba solicitudes de patentes para la sincronización de relojes. En enero de 1916, Schwarzschild envió por correo sus resultados a Einstein, con la declaración de que estos permitían a su teoría brillar con mayor pureza. Entre otras cosas, volvían a confirmar, con mayor rigor, el éxito de las ecuaciones de Einstein al explicar la órbita de Mercurio. Einstein se sintió entusiasmado. Jamás habría esperado que la solución exacta al problema pudiera formularse de una manera tan simple, le respondió. El jueves siguiente, él mismo en persona llevó el artículo a la reunión semanal de la Academia Prusiana. 642 Los primeros cálculos de Schwarzschild se centraron en la curvatura del espacio-tiempo fuera de una estrella esférica y carente de rotación. Unas semanas después, le envió a Einstein otro artículo sobre lo que ocurriría dentro de dicha estrella. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 335 preparado por Patricio Barros En ambos casos había algo inusual que parecía posible. De hecho, inevitable. Si toda la masa de la estrella, o de cualquier objeto, se comprimía en un espacio lo suficientemente diminuto, definido por lo que pasaría a conocerse como radio de Schwarzschild, entonces todos los cálculos parecían venirse abajo. En el centro, el espacio-tiempo se curvaría infinitamente sobre sí mismo. En el caso de nuestro Sol, tal cosa ocurriría si toda su masa se comprimiera en un radio de algo menos de 3 kilómetros. En el de la Tierra, si toda su masa se comprimiera en un radio de algo menos de 1 centímetro. ¿Qué significaría eso? En tal situación, nada dentro del radio de Schwarzschild podría escapar a la fuerza gravitatoria, ni siquiera la luz o ninguna otra forma de radiación. También el tiempo formaría parte de esta curvatura, dilatándose hasta cero. En otras palabras, un viajero que se aproximara al radio de Schwarzschild podría parecerle, a alguien que lo observara desde fuera, congelado e inmóvil. Einstein no creería, ni entonces ni después, que esos resultados se correspondieran con nada real. En 1919, por ejemplo, elaboró un artículo que, según decía, proporcionaba una clara explicación de por qué esas singularidades de Schwarzschild no existen en la realidad física. Unos meses después, no obstante, J. Roberto Penheimer y su alumno Arland Schneider afirmaban lo contrario, prediciendo que las estrellas podían experimentar un colapso gravitatorio. 643 En cuanto a Schwarzschild, no tuvo la oportunidad de estudiar la cuestión más en profundidad. Unas semanas después de escribir sus artículos, mientras estaba en el frente, contrajo una terrible enfermedad autoinmune que atacaba las células de la piel, y murió aquel mes de mayo a los 42 años. Como descubrirían los científicos tras la muerte de Einstein, la extraña teoría de Schwarzschild resultaría ser cierta. Las estrellas podían colapsarse y producir aquel fenómeno, y de hecho a menudo lo hacían. En la década de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 336 preparado por Patricio Barros 1960, físicos como Stephen Hawking, Roger Penrose, John Wheeler, Freeman Dyson y Kip Thorne señalaron que aquella era en realidad una característica de la teoría de la relatividad general de Einstein, una característica muy real. Wheeler los bautizó como agujeros negros, y desde entonces han constituido un rasgo más de la cosmología, así como de los episodios de Star Trek. 644 Actualmente se han descubierto agujeros negros en todo el universo, incluido uno en el centro de nuestra galaxia con una masa varios millones de veces superior a la de nuestro Sol. Los agujeros negros no son raros, y no constituyen un adorno accidental de nuestro universo, afirma Dyson. Son los únicos lugares del universo donde la teoría de la relatividad de Einstein se muestra en toda su potencia y esplendor. Aquí, y en ningún otro sitio, el espacio y el tiempo pierden su individualidad y se funden en una estructura tetradimensional fuertemente curvada delineada con precisión por las ecuaciones de Einstein. 645 Einstein creía que su teoría general resolvía la cuestión del cubo de Newton de un modo que habría gustado a Mach. La inercia, o las fuerzas centrífugas, no existiría para algo que girara en un universo completamente vacío.
Lejos de ello, la inercia solo la causaba la rotación relativa a todos los demás objetos del universo. Según mi teoría, la inercia es simplemente una interacción entre masas, no un efecto en el que interviene el espacio por sí mismo, independientemente de las masas observadas, le decía Einstein a Schwarzschild. Podría expresarse así. Si dejo que todas las cosas se desvanezcan, según Newton, el espacio inercial galileano permanece. Según mi interpretación, en cambio, nada permanece. 646 La cuestión de la inercia llevó a Einstein a un debate con uno de los grandes astrónomos de la época, Willem de Sitter, de Leiden. Biografía generada por Biografías en español.